desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a hablar sobre mecanismos de control, y esta vez tenemos que hablar un poco sobre cuarentenas y sobre vacunas que no son perfectas, ¿no? Entonces, ya medio empezamos a hablar de vacunas la vez pasada, y había una proporción, ¿no?, de la población vacunada que obtenía el inmunidad una vez que se recupera, una vez que pasa a la cajita de los recuperados, ¿no? Y había como de dos sopas, ¿no? Inmediatamente al nacer se inocula al individuo y entonces no pasa, los nuevos individuos no pasan directamente a ser susceptibles, sino que están en la caja de los removidos del sistema, ¿no? Que van directamente hacia los removidos. Y el otro mecanismo, al que en algún momento se les aplica, siendo susceptibles, se les aplica la vacuna, y entonces una fracción de los susceptibles pasa directamente a los removidos, ¿no? Pero pasa directamente. Y ahora pues tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿qué pasa si una fracción de esos vacunados pues nunca obtiene la inmunidad, ¿no? Y ya habíamos empezado con ese modelito, ¿no? Hay una fracción de vacunados que podría infectarse, ¿no? Que es una vacuna que no es perfecta. Y pues los otros se recuperan. Además está la otra pregunta: ¿cuánto va a durar la protección que da esa vacuna, ¿no? Es decir, ahora sí estamos hablando de vacunas de deber. En muchos artículos suponen que la vacuna es alcanzando 90 y tantos % de efectividad, ya es una vacuna perfecta, ¿no? Esa es una aproximación bien dura, ¿no?, que no solo no es realista, sino que además es propagandista de casi siempre de los grupos que le trabajan a los laboratorios farmacéuticos. Aquí no vamos a decir que las vacunas no funcionan, es una mentira, pero tienen sus limitaciones. Y si se quiere hacer un modelo correcto y dar información adecuada sobre los esquemas adecuados para la vacunación, pues hay que decir cuáles son las limitantes de esas vacunas. Si no estamos claros cuáles son las limitantes, si no estamos claros cuánto dura la protección que otorga la vacuna, entonces estamos promoviendo que se compren vacunas que no son necesarias, o bien que se esté aplicando una vacuna que no está aportando la efectividad que se reporta por parte del laboratorio, ¿no? Entonces también hay que tener claro que muchas veces, y lo hemos estado viendo con el COVID, más que basarse en los resultados de alguna investigación muy rigurosa, las investigaciones tienen sesgo, y el sesgo casi siempre es favorecer a uno o a otro de los laboratorios que desarrollan las distintas vacunas. De allí que los países donde tiene base, donde toca base cierto laboratorio grande, ¿no? Por ejemplo el de Pfizer, no permiten que las personas que estamos vacunados con otra vacuna entremos a esos países.
aunque el rigor de los reportes sea idénticamente el mismo para todas las vacunas. ¿Cuál es la diferencia? Que unas lo desarrollan en China, otros en Rusia y otros lo desarrollan en Europa. Entonces el pleito allí deja de ser científico, deja de ser biológico, ¿no? Deja de ser bioquímico y empieza a ser un rollo de ganancias, de negocios y de geopolítica, ¿no? Entonces también querernos abstraer de esa realidad social que tenemos alrededor y que a veces es pues se nos presenta de golpe, y querer pensar que los científicos tenemos que ser tan objetivos que nos aislemos de ese tipo de cuestiones, pues también es bobo, ¿no? Y es irresponsable. Entonces, también tener claro que los laboratorios no son organizaciones científicas, son organizaciones capitalistas y venden, ¿no? Y lo que buscan es vender, y desde esa óptica ver los reportes de los laboratorios, no únicamente con sesgos científicos, sino también de cuál es el objetivo mercantil que están buscando, ¿no? Entonces, se tiene que ser muy claro cuál es el objetivo de la vacuna, cuál es las limitantes de la vacuna, y que siempre es mejor tener una vacuna que no tenerla, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de una enfermedad mortal, ¿no? Siempre es mejor tener personas vivas que personas muertas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando un poco de control con ecuaciones diferenciales y de mecanismos de control, perdón, no del problema de control. Esto es un poco más complicado. Tendremos que hablar después sobre modelos en red, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos estamos topando con esto. ¿Cómo modelamos vacunación? Metemos un término extra que puede ser, lo podemos tratar como una población o como una fracción de la población completa, lo cual es meter una ecuación más con los problemas que podamos tener, ¿no? Analíticos o numéricos o lo que sea. Metemos un término extra en alguna de las ecuaciones, que puede ser constante, puede ser una función, pero si es una función no puede ser continua, porque las vacunaciones no son continuas, son estacionales, ¿no? O de una sola vez. Entonces, como que tampoco un término de vacunación continua es realista, ¿no? ¿Cómo metemos cuarentena? Pues réstale una fracción de la población estacional, elegida aleatoriamente, pero las cuarentenas tampoco son aleatorias, ¿no? Entonces, no le hacemos. Vamos a tener que buscar otra herramienta. Mientras agotemos todo lo que nos pueda decir las ecuaciones diferenciales y luego vayamos a buscar en nuestro cajón de herramientas algo más. Entonces vámonos un rato al pizarrón. Ok. Entonces estábamos revisando la última vez un modelo que iba más o menos así, ¿no? Teníamos
Estamos hablando sobre mecanismos de control. Otra vez. Y de lo que estábamos hablando la última vez es de un modelo que teníamos susceptibles, infectados y vacunados, ¿no? En algún momento del proceso los susceptibles se vacunan a una tasa sí, pero la vacuna no es perfecta, ¿no? Este tiene una salida mu, este tiene una salida mu y este tiene una salida mu. Hay una tasa de infección de individuos susceptibles que es beta, y además los individuos infectados vuelven a ser susceptibles, algunos de ellos con una tasa y gamma. Algunos vacunados resulta que no es efectiva su vacunación, esto es una proporción delta, y algunos infectados se vacunan, ¿no? 1 menos pi por gamma. Las ecuaciones eran ese punto igual a gamma, digo lambda, que lambda es los nuevos individuos, ¿no? Lambda mu, lambda menos beta sin menos mu más si s más si gamma por i, ¿no? Es decir, estos son los nuevos infectados, los que van a ir a la caja de los infectados, los que van a salir, estos vacunados, estos muertos, y los que van a venir de la caja de los infectados, ¿no? Se curan y vuelven a ser susceptibles. Ahora, aquí no es que, es decir, la B son inoculados. Pueden ser inoculados por la vacuna o por la misma infección, ¿no? Ganan, al recuperarse ganan alguna protección, por haber estado expuestos al patógeno, ¿sí? Ok, es una inmunidad por haber tenido el patógeno. Entonces, I punto va a ser estos beta SI más estos de acá, ¿no? Delta beta BI sobre N menos mu más gamma por I, y la B punto son si S menos beta delta BI sobre N más 1 menos pi gamma I menos mu B, ¿no? Y el equilibrio libre de enfermedad pues viene dado por gamma sobre mu más sí 0 lambda sí mu más sí. Ese es el equilibrio libre de enfermedad. Y si se hace, que es el truco sucio ese que les comentaba, esto así, el equilibrio libre de enfermedad va a ser mu sobre mu más sí, pero sí sobre mu más sí, ¿no?
Ok. En este caso, la jacobiana alrededor del E0 es menos mu más psi, 0 psi, menos beta, llamémosle a este S0 y este E0, ¿no? Estos son los, perdón, B0. Son estos mismos, pero como normalizados, ¿no? Beta S0 más y gamma 0, beta S0 más beta delta B0 menos mu más gamma 0 y menos beta delta B0 más 1 menos i gamma menos mu. Y entonces, ¿cuáles son los valores propios? Lo podemos desarrollar desde la mu y vamos a tener ¿no? El gamma 1, lambda 1 va a ser menos mu, lambda 2, tenemos por el determinante de y el determinante lo desarrollamos desde acá. Entonces, lambda 2 es menos mu más psi. ¿Sí? Y lambda 3 es beta S0 más beta delta B0 menos mu más gamma, ¿no? Es por esto, ¿no? Entonces R, el número reproductivo, vamos a ponerlo como una R elegante, que depende de la tasa de vacunación, pues va a ser beta mu más delta psi sobre mu más gamma por mu más psi. Cuando psi es 0, vamos a tener el número reproductivo básico R de 0, ¿no? Que va a ser beta mu sobre mu más gamma por mu. Los mu se van a ver al mago y tenemos beta sobre mu más gamma. Sí. Ok. Entonces, si nos fijamos en la forma del R de psi, o sea, ¿qué pasa cuando psi es muy grande? ¿Qué pasa con el límite cuando psi es infinito? De la R de psi.
las mu se van y nos queda esta delta, ¿no? Entonces esto va a ser como delta por beta sobre mu más gamma, ¿no? Por mu y esto, ¿no? Esto es delta por el R de 0, o le podemos llamar simplemente R0, ¿no? Entonces la condición crítica para una población vacunada, que podríamos llamarle P, PE, esta es la población vacunada crítica, ¿no? Esta P epsilon se alcanza o existe solo si delta por R0 es menor que 1. Es decir, y lo que vamos a tener es que para algún valor crítico psi estrellita, R de psi estrellita es idénticamente 1, o es 1, okay. Ese psi estrellita pues es R0 menos 1, esa es una condición que se tiene de aquí, por mu sobre 1 menos delta por R0, ¿no? Y entonces, si esta epsilon representa la eficacia de vacunación, ¿no? El parámetro de eficacia, entonces la P de epsilon la podemos pensar como 1 sobre epsilon por 1 menos 1 R0, ¿no? Si la epsilon fuera 1, pues nada más tenemos este de aquí, ¿no? Que es como tener esta condición simple. Entonces depende de la eficacia de la vacuna. Y para eficacias del orden de 0.6, pues esto es pequeño, ¿no? Esto es grande, perdón, ¿no? Cercanas a 1, pues esto es pequeño. Ok. Ahora vamos a ver qué otro problema podría tener la vacunación. Aparte de que necesitamos un umbral un poco alto para tener garantizada la inmunidad de rebaño, pues suponte que tenemos, y siempre vamos a tener un montón de cepas del mismo bicho, pero tenemos una vacuna que es específica para uno de los bichos, ¿no? Entonces,
Digamos que tenemos dos cepas, ¿no? Y J son los, o vamos a llamarle, sí, I y J son infectados por cepas o tipos distintos, ¿no? Tipos de patógenos distintos, ¿no? Que podrían ser cepas del mismo bicho o dos virus distintos, ¿no? O dos tipos distintos del mismo virus. Depende, ¿no? De lo que estemos hablando, ¿no? Entonces, los susceptibles en este caso van a ser los nuevos individuos. Vamos a tener una tasa de transmisión que corresponde al virus, al patógeno I, y otra tasa de transmisión que corresponde al otro patógeno, ¿no? Además tenemos tasa de mortalidad, tenemos una tasa de vacunación contra alguna de las dos, es decir, la vacuna es específica a alguno de los dos patógenos. No es una vacuna perfecta. Y tenemos inmunidad por la cepa J, ¿no? Algunos de la cepa J o del microorganismo J regresan a ser susceptibles, y los infectados con este también regresan a ser susceptibles. Los infectados con la cepa del I o con el microorganismo I son beta 1 SI, y podemos tener infectados que estaban vacunados como antes, ¿no? Es decir, es una vacuna que no es perfecta, pero además solo afecta a uno de los cepas, ¿no? Estas gamas son los que se recuperan, ¿no? Pero los recuperados vuelven a ser, en este caso son, ajá, estos son todos los que van a salir de la infección. Algunos vuelven a ser susceptibles y otros quedan inoculados. La J son beta 2 SJ sobre N, tiene su tasa de mortalidad y tienen, estos no van a ir ninguno a ninguno de los que se recuperan se inocula, ¿no? Todos vuelven a ser susceptibles. Y la B son los que están vacunados menos los que estaban vacunados y se infectaron con la I, más los que se la I, menos los que se, ¿no? Entonces, la vacuna es específica para la J, ¿no? Para la I, perdón, ¿no? Pero la J sigue teniendo la dinámica completa, ¿no? No, aquí deberíamos ponerle BI y beta J, ¿no? Beta I, para no estar hablando de uno y de, ¿no? Beta y beta. Y aquí
vamos a tener dos números reproductivos básicos, uno para cada una de las cepas. La RI va a ser beta I y las dos van a depender de la Xi, ¿no? Mu más delta Xi sobre mu más gamma mu más Xi, y RJ de Xi es beta J mu sobre mu más alfa mu más Xi. Aquí depende, es decir, esta se ve como el que ya teníamos, ¿no? Pero esta de acá abajo, la parte de nuevos infectados no depende explícitamente del acceso. Los de los removidos sí, ¿no? Pero de los infectados no. Entonces, aquí podemos tener dos tipos de comportamiento para este sistema, ¿no? Y de población infectada contra tiempo, ¿no? Entonces puede ser que primero haya pocos infectados con la J, digamos que la roja es la J, y de repente crece, pero crece a expensas de la otra, ¿no? Las otras empiezan a ser muchas y por acción de la vacuna decrecen. ¿Qué pasa en este punto, no? Puede pasar otra cosa, puede pasar que la azul crece, se apelmaza, y la roja queda eliminada. Esta es la J y la roja es la I, ¿no? Y esto pasa cuando, esto es lo que pasaría usualmente si la Xi es 0 y esta es la Xi 0.5, ¿no? Entonces, en ausencia de vacuna, la cepa J crecen los infectados con la cepa J y los rojos pues casi no se ven, ¿no? Pero cuando aplicas la vacuna, los rojos empiezan a crecer y empiezan a ocupar el nicho que están dejando los azules por acción de la vacuna. Y se vuelve la cepa dominante. ¿Qué provocó este cambio de comportamiento? La vacuna, ¿no? Pues también hay que ser bien cuidadosos con las vacunas, las vacunas específicas, ¿no? Un comportamiento parecido a este ocurre, por ejemplo, con el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano tiene un montón de tipos. Algunos de esos tipos, bastantes de esos tipos provocan cáncer, ¿no? Y de esos que provocan cáncer, hay muchos que provocan cáncer cervicouterino. Entonces se desarrollaron vacunas contra
ese tipo de virus, pero no contra todos los tipos de virus que causan cáncer cervicouterino, ni todos los que causan cáncer, mucho menos. Se eligieron dos cepas, dos tipos. Los tipos que eran muy frecuentes, ¿no? Se eligieron como blanco de la vacuna esos dos tipos muy frecuentes. Y entonces se vacuna contra esos dos tipos, y lo que está ocurriendo, este tiempo pues, puede ser corto si se hacen muy mal las cosas, pero en el caso de cáncer cervicuterino han transcurrido entre 10, 15 años de que se empezaron a aplicar esas vacunas, y efectivamente han bajado muchísimo las tasas de incidencia de esos tipos, de los tipos más frecuentes, pero los otros tipos están emergiendo como nuevos protagonistas, ¿no? de cáncer cervicouterino. Este comportamiento se conoce como reemplazo de cepa patógena inducido por la vacuna, ¿no? Pues una vacuna específica puede producir que uno de las variantes o uno de los tipos o uno de los distintas especies de algún patógeno estén ocupando el nicho que dejan los otros por acción de la vacuna, y entonces pues deja de haber el control sobre la enfermedad, ¿no? No es un buen control sobre la enfermedad porque no estamos considerando la ecología de los bichos, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Bueno, entonces dejemos la vacunación con ecuaciones por este momento. Les voy a mandar un artículo donde estuvimos trabajando justamente este asunto del reemplazo de cepa patógena en el caso de cáncer cervicouterino, ¿no? Pero vamos bien. Entonces vamos a revisar un poco sobre cómo modelamos con ecuaciones diferenciales cuarentenas. Y vamos a ver los limitantes del modelo. Entonces, igual vamos a suponer una dinámica de tipo S y R, y vamos a introducir un término de cuarentena. Y en este caso da lo mismo cuarentena o aislamiento, ¿no? Se modela de la misma forma. Igual, si modelamos tratamiento, se modela lo mismo tratamiento que alguna acción quirúrgica o una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, digamos, sí, esa es una ventaja del modelo en ecuaciones, que no requiere demasiada especificidad en este sentido, pero habría que preguntarse si esa falta de especificidad también nos está costando información, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos nuestras ecuaciones S y R. S y, pero no toda la población es susceptible de infectarse, sino nada más los que no están en cuarentena, ¿no? Y esa población que va a aislarse del sistema va a ser con esta letra Q, y la tasa de mortalidad, ¿no? Los infectados entonces son estos mismos, es decir, no son todos los de entre los susceptibles, no es toda la población, sino nada más la que está expuesta, ¿no? Menos mu sigma R2
Y vamos a ver quiénes son estas dos. Estos van a ser los que quedan removidos del sistema. Y estos son otros removidos, pero por cuarentena, ¿no? Entonces, los que entran a la cuarentena son esos sigma i menos mu más R1Q. Estos R1 van a pasar directamente a los removidos. Son los que ya la libraron, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un óvulo reproductivo básico que le podemos llamar C de control, ¿no? Que va a ser beta sobre mu más sigma más esta R2, ¿no? Ahora, esto depende de la sigma, ¿no? De la sigma, que son los individuos infectados que se van a la cuarentena, ¿no? ¿No? Si lo pensamos como diagrama de cajitas, tenemos unos que son susceptibles, unos que están en cuarentena, y los removidos, ¿no? De los susceptibles, salvo los que están en cuarentena, se van a infectar, pero de los infectados unos se van a cuarentena y unos se recuperan, ¿no? Y de los que están en cuarentena unos se recuperan y otros se vuelven... No, nada más se recuperan, ¿no? Y de los recuperados, nada, algunos se mueren, ¿no? Entonces esto es un mu y mu, ¿no? Algunos están aislados, es decir, van directamente de los susceptibles a los no, en este caso no. Podríamos tener aislamiento, que es ser susceptible y encerrarse, ¿no? Ahora, el número reproductivo básico depende de la XI. Entonces hay un valor crítico de XI para el cual XI igual a beta menos mu más R2, que es lo que tenemos, que el RC es igual a beta sobre mu más beta menos mu menos R2 más R2. Estos se van a ver al mago, estos también, y la beta entre beta queda 1. Y entonces este sigma crítico es el umbral para que exista un brote epidémico aún con la cuarentena, ¿no? Y entonces esa población infectada crítica viene dada por sigma por RC menos 1 beta RC menos 1 más mu por 1 menos 1 más P RC. Y la P en este caso es R2 sobre mu más R1 sigma sobre mu por mu más R1, ¿no?
Entonces, pues va a depender completamente de la velocidad con la que, o de la proporción de los infectados que se van a la cuarentena, ¿no? Entonces, si esa proporción es muy pequeña, tenemos un brote epidémico. Entonces, ahora, justamente, ¿cómo se vería un modelo para cuarentena si, si queremos que haya algunos susceptibles que se empieza la infección y algunos susceptibles se van a cuarentena, ¿no? Hay un cierre como el que hubo con el coronavirus. Entonces, la propuesta de ese modelo es que tengamos o que distingamos dos tipos de cuarentena, ¿no? La de los individuos que ya fueron expuestos, se van a cuarentena, y la de los individuos que no han sido expuestos al patógeno y de todas formas se van a un encierro, ¿no? Entonces, los susceptibles van a ser más o menos los mismos, pero digamos aquí vamos a llamarle Q a la suma de ambas clases de individuos en cuarentena. Entonces este es S por los Is que no están en cuarentena, ¿no? O sea, hay algunos expuestos que se fueron a cuarentena y ya no desarrollaron un caso infeccioso. N menos Q menos Rho S menos mu S más eta 1 U1. Que son los expuestos, son los que se infectaron en este punto. Sobre N menos Q menos Rho E menos mu más gamma estos son los que se pasan a los infectados. Un modelo tipo CEIR, pero con cuarentena, ¿no? Entonces aquí vamos a meter la primera cuarentena, que son las de los susceptibles. Q1 son estos Rho S. Los expuestos, ¿no? Aún no son infecciosos y se van a esa cuarentena. Y tasas de salida, ¿no? Los eta 1 son los que vuelven a ser susceptibles después del encierro, y los eta 2 van a ser los que se van a la otra cuarentena, ¿no? Se infectan con estos mismos, están infectados y van a la cuarentena de los enfermos, ¿no? Los enfermos, los infecciosos, son algunos de los expuestos y nada más, ¿no? De estos infecciosos, algunos se van a ir a la cuarentena con esta sigma, y algunos se van a la clase de los removidos con esta R2. La segunda cuarentena es la de aquellos individuos que ya fueron infecciosos, es abreva de estos infecciosos
a breva de algunos de la primera cuarentena, y de estos algunos se van a recuperar y se van a ir a la clase de removidos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver acá? De entrada, que efectivamente aquellos que están en cuarentena todo el tiempo, pues no están en el ciclo infeccioso, ¿no? Sí están en el ciclo de la enfermedad, ¿no? En el paso del día al R. Pero no infectan nuevos individuos, ¿no? Eh, Esta cuarentena que es eh, profiláctica, si tienen, no garantiza que no se van a infectar estos individuos. Aquí están los que sí se infectan, ¿no? Ni garantiza que van a estar en la clase de los removidos, ¿no? Después de un tiempo, una fracción de ellos pasa a ser susceptible, ¿no? Rompen la cuarentena, vuelven a ser susceptibles. Entonces, es un control de cuarentena, y aislamiento profiláctico. No es un control duro como el de una vacuna o el de un tratamiento, pero pues combinados los dos algo debe funcionar, ¿no? En este caso el RC es beta por gamma sobre lambda menos rho más mu R2 más sigma más mu más Q beta sobre gamma más rho más mu, ¿no? Entonces esto de aquí son lo que proviene de los infecciosos, y esto de aquí son lo que proviene de los expuestos, ¿no? Pues este problema ya deja de ser nada sencillo, y encontrar valores críticos para esto pues ya implica meternos en optimización de algún tipo, ¿no? Entonces se puede construir un hamiltoniano para esta ecuación, y ese hamiltoniano pues se minimiza, ¿no? Y tiene ahí un rango de valores óptimos. Bueno, pero bueno, esas son las formas en las que podemos proponer mediante ecuaciones diferenciales, al menos esos dos mecanismos de control, ¿no? La cuarentena, el aislamiento profiláctico y vacunación, ¿no? Vacunación más o menos realista. Ahora, vamos a dejar esto por acá. Y tenemos que empezar a hablar de otras herramientas y las limitantes de esto, ¿no? ¿Qué limitantes tiene esto? Pues tenemos lo de siempre, ¿no? Tenemos que tener suficiente información. Y a veces, como en el caso del COVID, la información llega a cuentagotas, ¿no? Las cosas suceden siempre más rápido de lo que podemos obtener la información. Entonces, ¿cómo calculamos los parámetros si no tenemos información?
Esto supone una excelente herramienta siempre que podamos calcular los parámetros. Y si no podemos calcular los parámetros, entonces, ¿cómo le hacemos? Y allí hay varias cosas que hacer, ¿no? Eh, entonces hay estimación de parámetros, ¿no? Esto tiene dos vertientes muy fuertes. Una es la estimación bayesiana. Eh, y esto pues trae su cálculo de incertidumbre o cuantificación, ¿no? Y la otra es la estimación por eh, por optimización de enjambre, ¿no? Eh, esto pues es modelación basada en agente. Pero no en el sentido de lo que nosotros lo vamos a usar, sino en el sentido de hacer la exploración de todo el espacio de parámetros y construir los parámetros para un modelo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Que es diferente a lo que vamos a hacer nosotros en las siguientes sesiones, que es la simulación directa de la situación epidémica, ¿no? Entonces son dos caminos a seguir. Ambos tienen su costo en tiempo, su costo en el sentido de el tiempo que hay que invertir contra el tiempo que se tiene para plantear algún tipo de medida, ¿no? Entonces es complicado. Eh, para para cuando vuelvan a escuchar a alguien decir, es que este, los científicos no hicieron nada, pues hicieron lo que pudieron, los que estuvieron dándole, eh, y otros se dedicaron a hablar para los periódicos y hacerle propaganda a, a hacerle contrapropaganda al Estado. ¿Para qué querían hacer eso en una emergencia? Habrá que preguntarles en el tiempo. Ahorita lo importante es las medidas que se tomaron y las medidas que se pueden tomar, ¿no? El otro camino, que es el que vamos a seguir, es bueno, no podemos hacer la estimación directa o no queremos o no tenemos tiempo para hacer la estimación de parámetros, pues vayamos a nuestra caja de herramientas y lo primero que nos vamos a encontrar van a ser las redes, ¿no? En este caso, redes de contacto efectivo. Entonces, las redes de contacto, ¿cómo las vamos a plantear? Esa es la parte importante. ¿Cómo se infectan las personas? No es lo mismo una red que hagamos para una gripa que una red para una infección de transmisión sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque los contactos son de naturaleza distinta. Entonces no es la misma frecuencia promedio de contactos efectivos de una enfermedad de transmisión sexual que para una gripe, ¿no? Un contacto efectivo de una gripe que puede ser pues un contacto con alguien en un autobús, en una fila del banco, en una fila del supermercado, ¿no? Caso de una enfermedad de transmisión sexual no es así. Entonces, tenemos que plantear distintas topologías para esas redes de contacto, pero de eso vamos a hablar en la siguiente sesión, porque vamos a empezar la aplicación de teoría de redes a epidemiología. Entonces, de eso hablamos en la siguiente sesión y nos vemos en la siguiente sesión. My mind